En Casa con Dios, teoterapia y meditación, con Jimmy Chamorro. Muy buenos días, bienvenidos a Teoterapia y Meditación, el primer espacio del día en torno a Dios. Seguimos aquí con nuestra serie, Huir, Evitar, Apartar. Quise recordar algo lo cual compartimos el viernes justo de la semana pasada, hace unos pocos días. Hablamos acerca de lo que era santificar. Santificar es apartar. O sea, usted y yo somos santificados, ¿qué quiere decir? Básicamente ser apartados para Dios y apartados del mundo. Pero no significa nunca ser quitados del mundo. En ese orden de ideas quisiera que me acompañaran el día de hoy en el la primera carta de Pedro, en el capítulo primero, a partir del versículo 15. Le dice así: sino, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Sed santos. Bueno, el que nos llamó es santo, o sea, Jesús es santo. ¿Qué quiere decir? Él vivió, fue para su Padre Celestial, para agradar a su Padre, apartado por Él. Él no fue quitado nunca de este mundo. Él estuvo en medio, claro, de todos, en medio de pecadores, claro que sí, en medio de todos ellos y todos nosotros, pues nada dignos, por supuesto, de Él, pero Él estuvo aquí en medio nuestro. En eso, en eso, es en lo cual pues la palabra de Dios me enfoca. El que me llamo es santo. Por lo tanto, yo debo ser santo. Pero, ¿qué quiere decir esto? En mi manera de vivir. Sed vosotros también. Ustedes deben ser santos en toda vuestra manera de vivir. Jesús, en toda su manera de vivir, vivió de esa manera. O sea, ser apartados para Dios en toda mi manera de vivir. Entonces, cuando hablamos acerca de esto, de ser apartados, de que yo me aparto de tantas cosas que el mundo lleva a cabo, pero claro, en el entendido que yo vivo es para agradar a Dios, yo vivo es para Él, para Jesús, para aquel que me llamó, y vivir como Él vivió, he de serlo en toda mi manera de vivir. O sea, yo no puedo compartimentar mi vida. Una cosa es en mi familia, una cosa es con aquellos que también comparten mi fe, como pues comparten mi fe conmigo, otra cosa es en mi grupo social, otra cosa es en mi trabajo. No puede ser de esa manera, sino que en toda mi manera de vivir, en mi familia, dentro de mi entorno, claro, matrimonial, de paternidad, en el caso mío, por ejemplo, en mi lugar de estudio, mi lugar de trabajo, en, mis reuniones de carácter social, en fin, he de ser santo en toda mi manera de vivir. Versículo 16. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Ahora Jesús, sin duda alguna, nos dio ejemplo de esto. Ejemplo de santidad, de vivir de esta manera, en medio de todos, en medio de este mundo. Nunca ser quitado del mundo, no ser aislado del mundo, sino ser guardado del mal. Versículo 17. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Ahora, aquí me dice es que mis obras reflejan mi manera de vivir. Mis obras, lo que yo hago, reflejan cuál es esa manera de vivir. Entonces miren que en la palabra de Dios me habla mucho acerca, bueno, y concretamente, pues Pedro, pero no es el único que lo hace, me habla acerca de, me enfatiza, mi manera de vivir. ¿Cuál es su manera de vivir? Bueno, todo el mundo, todos escogemos una manera de vivir. Pero ¿cuál es su decisión? ¿Cuál es su manera de vivir? Vean qué interesante. ¿Cómo va a vivir? ¿Cuál va a ser mi manera de vivir? Mis obras reflejan, dice aquí el versículo 17, mi manera de vivir. Pero igualmente me habla acerca de un peregrinaje. Todo el tiempo de vuestra peregrinación. Todo ese tiempo. De manera que pues mi paso por esta tierra es un peregrinaje. Durante todo el tiempo de mi peregrinación, mi peregrinaje o mi peregrinación aquí en esta tierra, ¿cuál va a ser mi manera de vivir? Pues mis obras reflejan mi manera de vivir, mis obras en todos los entornos en los cuales yo vivo, en los cuales pues yo me desenvuelvo. Versículo 18. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. Entonces, sabiendo, me dice así, fuisteis rescatados de vuestra
de vuestra manera de vivir. Entonces aquí me habla acerca de una manera de vivir la cual yo tuve en un pasado, de la cual yo fui rescatado. Vean qué interesante aquí. Entonces Pedro me habla de la manera de vivir. Bueno, ¿cuál fue la manera de vivir de Pedro antes de conocer del Señor? Por ejemplo, bueno, esa sí la conocemos. Conocemos, digamos, lo básico. Él era pescador. Él se desenvolvía allí, alrededor del lago de la Galilea, en esa región. Pero aquí me dice, fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. Entonces también hay una vieja manera de vivir, hay una antigua manera de vivir, pero es vana. ¿Qué quiere decir vana? Que a nada conduce, a nada me lleva, es simplemente el sobrevivir, que día a día yo veo, pues me levanto, las cosas pasan y nada sucede. Dice, la cual recibisteis de vuestros padres. No con cosas corruptibles, o sea, no fuimos rescatados con cosas corruptibles como el oro o la plata, me dice así. No. ¿Con qué? Bueno, versículo siguiente me dice. Sin embargo, aquí quisiera nuevamente retomar todo esto. Fuimos rescatados de esa vieja manera de vivir. Y esa vieja manera de vivir era vana. En nada me ayuda. Hacia nada me lleva. Mi manera de vivir o es vana o es santa. Miren que aquí me lo dice claramente. ¿Cuál va a ser mi manera de vivir? Vana. No pasa nada en mi vida. Las cosas simplemente van sucediendo, van aconteciendo. O sea, pues, ¿cómo va a ser mi peregrinaje en esta tierra? De nada sirve. O voy a vivir como una persona, como un hijo de Dios, como un siervo de mi Señor. Que vivir, sí, para Él, apartado para Dios, para agradar a Dios, sabiendo que Él es el que me ha rescatado. La manera de vivir santa quiere decir que yo vivo para aquel que me rescató de esa vida vana que yo tenía. Básicamente en eso consiste la santidad. Mi vida en esta tierra, entonces, recordemos, es una peregrinación. Pero volviendo también a un término que me habla aquí el apóstol Pedro, ¿cuál va a ser mi conducta durante mi peregrinaje? Porque me habla también de la conducta, un término que no hemos todavía abordado aquí. Mi manera de vivir. Hablamos acerca de las obras, pero también cuál va a ser mi conducta durante mi peregrinaje. Pero también, aquí Pedro me enfatiza algo y es que mi manera de vivir ha de ser siempre con el temor de Dios, siempre. ¿Cuál va a ser su manera de vivir? Una persona que vive sin temor de Dios, pues su vida, ¿cómo es? Su vida es vana, de nada sirve. Pero mi manera de vivir, cuando yo escojo esta manera maravillosa de vivir, la manera de vivir que me dice la palabra de Dios, o sea, en santidad, ya sabemos lo que esto significa, ha de ser siempre con temor de Dios. Bueno, continuamos entonces, ahora sí con el versículo 19, recordemos que ustedes y yo fuimos rescatados no con cosas corruptibles como el oro, como la plata, no. Versículo 19 dice, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Con ello, ustedes y yo fuimos rescatados. Efesios 4:22, quisiera pues cerrar con esto, me dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre. La pasada manera de vivir, esa vieja manera de vivir. Vean qué interesante. Me está hablando ahora Pablo, lo mismo que Pedro. La pasada manera de vivir. ¿Cuál es esa pasada manera de vivir? Una vida vana, que de nada sirve. Despojados del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Esa era mi manera de vivir. Yo deseaba cosas, pero todo eso me lleva al engaño. Claro, yo deseo cosas esperando que ellas me sacian, pero eso es vivir de una manera engañada. Y luego me dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Nuevamente, santidad me habla acerca de esto. Manera de vivir. Aquí la pregunta es, ¿cuál es su decisión? ¿Cuál es su manera de vivir? ¿Cuál ha escogido? ¿Sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir? ¿O su manera de vivir todavía sigue siendo vana? Vamos a orar. Ahora, Señor y Dios, ¿quién sino tú me das ejemplo acerca de lo que es vivir en santidad? ¿Y vivir en santidad qué es? Es vivir, oh Dios, para ti. Vivir para aquel que me ha rescatado. De esa manera de vivir, de esa vieja manera de vivir, como dice Pablo. De esa manera de vivir que está, Dios, untada, caracterizada
por la vanidad, porque es vana, porque nada sirve, porque es engañoso todo. Dios, y hoy tomo la decisión de despojarme de todo ello, para vivir, oh Dios, así como tú viviste. No solamente como tú me dices que lo haga, sino como tú viviste, como tú me mostraste. Nunca siendo, Dios, una persona, un hombre aislado del mundo. No, no. Sino, oh Dios, guardado del mal, como dice tu palabra. Apartado para ti. Apartado del mundo. Quiere decir, de las vanidades de este mundo. Y eso ya lo entiendo, Dios. Apartado, sí. Apartado de la vida vana. En eso consiste la santidad. Y Dios viviendo para ti. Una vida con sentido, una vida con propósito, una vida que sí me conduce. No solamente algo, sino alguien con el cual yo sé, oh Dios, quién soy y yo sé para dónde voy. Pero yo también sé quién fue aquel que me rescató. Y ese eres tú, mi Señor y Dios. Ahora que la bendición de aquel que los ha rescatado, que es Cristo, recaiga sobre sus vidas en este día. Amén. Muchas gracias por acompañarnos aquí una vez más en nuestro programa de Teoterapia y Meditación. Y muchas gracias a todos aquellos medios que día a día transmiten este programa, pues de lunes a sábado, no, mejor, de lunes a viernes, desde que empezó la pandemia. A Colmundo Radio, aquí en Colombia, Radio Fuego FM en Guayaquil, Ecuador, El Puerto Noticias, el puerto más bello del Perú, en Hilo, Guayú Estéreo, la maravillosa Guajira colombiana. Corrimiento del Jardín, Bajo Cauca colombiano, Platino Estéreo. Bueno, este fin de semana, o sea, del viernes al domingo, del 6 al 8 de octubre, tenemos nuestro congreso de Alfa y Omega para estudiantes universitarios. Alfa y Omega en el centro de campamentos El Redil. Este viernes hasta el domingo. Ahí los estamos esperando. Antes de despedirse nosotros, quiero pedirle que nos regale un me gusta y en su dispositivo. Esto nos ayuda mucho aquí en nuestro canal para que más personas puedan conocer esto. Invite por favor a otros a suscribirse también a esto en nuestro canal. Soy ICT para que, pues, claro, le lleguen todas las notificaciones si es que usted activa la campanita ahí, pues, en su dispositivo, en su aplicativo de YouTube. Que tengan un feliz día. Nos encontramos mañana a las 5 de la mañana, hora Colombia. Dios los bendiga. En Casa con Dios, teoterapia y meditación con Jimmy Chamorro.